Ok, entonces voy a tener la concentración normal va a ser igual a los gramos de soluto entre el peso equivalente por el volumen. Y recordemos que este volumen debe de estar en litros, ¿verdad? Porque así como la molaridad es un mol en un litro, la normalidad va a ser un equivalente en un litro. Entonces aquí tienen ustedes la fórmula. ¿Y cómo voy a determinar el peso equivalente? Vamos viendo. El peso equivalente es la relación que hay entre el peso molecular y las cargas que tiene el compuesto. De tal manera que si yo voy a determinar el peso equivalente de un ácido, este va a ser igual al peso molecular entre el número de hidrógenos. ¿Por qué entre el número de hidrógenos? Porque el número de hidrógenos en un ácido representa las cargas positivas totales. De manera general, nosotros podemos decir que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre número total de cargas positivas o negativas. En un compuesto siempre la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Por eso tú tomas las positivas o tomas las negativas. Por ejemplo, peso equivalente del ácido clorhídrico va a ser igual a su peso molecular entre, ok, si yo me voy por las cargas positivas, este es más 1 y este es menos 1. Así que aquí sería entre 1. Pero como sé que un ácido se identifica por los hidrógenos, pues yo puedo decir que cuando tenga un ácido, su peso molecular lo divido entre el número de hidrógenos. Si yo tengo un ácido como el ácido carbónico, el peso equivalente será el peso molecular entre 2, que corresponde, si este es más 1, 2 por 1, 2. 2 cargas positivas. Muy bien. Ok. Ahora, si yo tengo un ácido como el ácido fosfórico, H3PO4, va a ser el peso molecular, pero entre 3. Entonces, de esa manera es como yo voy a determinar el peso equivalente de un ácido entre el número de hidrógenos. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver el ejemplo, pero con el peso equivalente de una base. Para determinar el peso equivalente de una base, hacemos lo siguiente. ¿Cómo identificamos una base, muchachos? Peso equivalente de una base va a ser igual al peso molecular entre número de OHs. El número de OHs. Así como el hidrógeno identifica un ácido, el número de OHs me identifica una base. Entonces, como ejemplo, yo puedo poner el peso equivalente del hidróxido de potasio. Sería peso molecular entre 1. Tengo un OH nada más. Si quiero el peso equivalente, por ejemplo, del hidróxido de calcio, va a ser igual. Peso molecular entre 2 OHs.
Y si quiero determinar el peso equivalente del hidróxido de aluminio, pues sería el peso molecular entre 3. Y ahí tenemos cómo determinar el peso equivalente de una base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si debo determinar el peso equivalente, pero de una sal? El peso equivalente de una sal va a ser igual, peso molecular, pero aquí sí necesito ver el número de cargas positivas o negativas. Vamos a poner una sal como un cloruro de sodio. Determino el peso molecular, que ya sabemos cómo, y ahora sí, ¿qué número de oxidación tiene el sodio? +1. ¿Qué número de oxidación tiene el cloro? -1. En este caso sería 1. Si tenemos una sal, como por ejemplo un cloruro de calcio, ¿ok? Aquí recuerden, yo puedo conocer el número de oxidación del calcio, porque en mi tabla periódica está ubicado en el grupo 2, y todos los del grupo 2 sé que tienen número de oxidación +2. Pero supongamos que no tuviera la tabla o que no supiera la ubicación del calcio. El cloro, cuando es cloruro, cuando es anión, es -1. Es la única manera de cómo el cloro se combina con un catión con -1. Así que aquí tengo 2 negativas y este sería 2 positivas. Entonces el peso molecular lo voy a dividir entre 2. Muy bien. Y si tenemos una sal donde tuviera un sulfuro férrico, aquí lo tenemos, su peso molecular, ¿entre qué lo voy a dividir? Bueno, cuando yo veo un compuesto de esta naturaleza, sé que para formar el compuesto cruzamos los números de oxidación. Así que pues ahora yo digo, ok, bueno, el 3 es del fierro, el 2 es del azufre. Y ya sé que este es el positivo y este es el negativo. Pero no voy a poner el +3, no voy a dividir entre 3. Me dice número de cargas, se me olvidó ponerle aquí, totales positivas o negativas. ¿Cuántas cargas en total positivas tengo en este compuesto? 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 6 positivas, 6 negativas. Voy a dividir entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que determinar número de oxidación, pero tomando en cuenta cargas totales. Así que aquí 2 por 3, 6. Aquí solo sería 2 y aquí sería 1. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuántos gramos de fosfato cálcico se necesitan para preparar 500 mililitros de una solución 3 normal? Bueno, si tú gustas poner los datos, pero pues ya a estas alturas, pues ya sabes que aquí tienes el volumen, aquí tienes la concentración y vas a buscar los gramos de soluto. ¿Qué vas a utilizar? Pues me dice que concentración normal. Normalidad es igual. Gramos de soluto entre peso equivalente por volumen. Así que voy a tener normalidad, ¿verdad? Perdón, voy a tener que despejar gramos de soluto. Eso es lo que me está preguntando. Así que gramos de soluto
va a ser igual. Si esto está dividiendo, pues lo paso todo multiplicando. A normalidad por peso equivalente por volumen. Y vamos a multiplicar todo. Entonces, pues voy a sustituir, ya tengo normalidad, ya tengo el volumen, pero necesito determinar el peso equivalente. Así que primero determino el peso molecular, calcio, fósforo, oxígeno. ¿Ok? ¿Quién ya se aprendió el peso del calcio? Ok, el calcio es 40, el fósforo es 31, el oxígeno es 16. ¿Cuántos calcios tengo? 3. ¿Cuántos fósforos tenemos? 2. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 8. Así que serían 120, 62, 128. 128 en total. Ok, a ver si estoy bien. 300. Sí, ¿verdad? Ok, ya tenemos el peso molecular, pero voy a determinar el peso equivalente. Así que peso equivalente. 310, maestra. ¿Perdón? Es 310. Me equivoqué. Ah, sí. No puse la que llevaba, ¿verdad? Gracias. Muy bien. 310. El peso equivalente va a ser igual a 310. ¿Entre qué, muchachos? Aquí tienen el compuesto. ¿Entre qué lo voy a dividir para sacar el peso equivalente? Entre el calcio entre 2 A ver, el calcio es más 2. más 2. ¿Pero cuántos calcios tengo? 3. 3. Así que en total va a ser 6. 6. Voy a dividir entre 6. ¿Me pueden decir cuánto es? Porque ahora no tengo la calculadora aquí. 310 entre 6. ¿Cuánto? 310. Entre 6. Sí, por favor. 51.666. Ok, 51.66. Así lo vamos a dejar. Ok, ahí tengo ya, vean, determiné el peso molecular, luego tuve que dividir entre el número total de cargas positivas o negativas y eso me da el peso equivalente. Entonces ahora sí voy a sustituir en mi fórmula despejada. Gramos de producto va a ser igual a la normalidad. ¿Qué normalidad tengo? 3. 3 y la normalidad se da en equivalentes por litro. ¿Ok? Luego, el peso equivalente, ¿sí? Van a ser 51.66. Y el peso equivalente son gramos sobre equivalente. Por el volumen tiene que estar en litros. Así que serían... Maestra, ¿de dónde sacó el 3 del peso equivalente? No, el 3 es la normalidad, la concentración que me da el problema. Aquí la tenemos. Ok. ¿Ok? Ok. El peso equivalente es el que acabamos de determinar. Y el volumen me dan 500 mililitros. Yo lo tengo que usar en litros. Así que serían 0.5 litros, dividiendo entre 1000. ¿Ok? Viendo las unidades, eliminamos equivalentes con equivalentes, litros con litros, y que me quedan los gramos. Nada más les pido de favor que ustedes hagan esta multiplicación. 3 por 51.66 por 0.5.
77. 77. ¿Punto qué? 49. 49. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Ya sabemos que para preparar 500 mililitros de una solución 3 normal de fosfato cálcico, necesito 77.49. ¿Estamos de acuerdo? La molalidad es una unidad de concentración que nos va a servir para soluciones sólidas. Así que serían gramos de soluto entre peso molecular, pero ahora voy a utilizar kilogramos. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tengo una masa, lo que me está diciendo que la solución que se va a preparar en este caso es una solución sólida. Muy bien, ¿ok? Entonces, si yo tengo un problema que me diga cuál es la concentración molal de una solución de sulfato de aluminio en un volumen total de 3.500 mililitros. Muy bien. Así que, sí, pues me faltó algo importante de 50 gramos de sulfato de aluminio en un volumen total de 3.500 mililitros. ¿Cuál es la concentración molar? Bueno, pues aquí, y no, ni siquiera van a ser mililitros, discúlpenme, me estoy inventando el problema, solo para que lo apliquen, serían gramos. Así que molalidad va a ser igual a los gramos de soluto, 50 gramos, entre el peso molecular. El peso molecular del aluminio, del sulfato de aluminio, tendríamos aluminio, su masa es 27, azufre 32, oxígeno 16. 27 por 2, 32 por 3 y 16 por 12. ¿Ok? Así que me ayudan, por favor, a hacer esta operación. 54, 96, y esto es mucho. 16 por 12, ¿cuánto me da? 192. Ok, y en total, 342. voy a tener 342 gramos mol. Esto sería el peso molecular. El peso equivalente, recuerden que eran gramos sobre equivalente, pero aquí es peso molecular, es gramos mol. Muy bien. Y la cantidad de solución que tengo son 3.500 gramos, por lo tanto van a ser 3.5 kilogramos. Así que aquí eliminamos gramos con gramos y me van a quedar mol sobre kilogramos. Esa sería la molalidad. Así que multiplico primero 342 por 3.5 y el producto, ¿verdad? Entonces ahora divido 50 entre este producto. ¿Cuánto nos daría? $23.94. 23.9.
Y aquí tenemos la concentración molar de esta solución, que sería una solución sólida. Muy bien.